¿Por qué hubo fraude electoral, Joey? Sí, mucha gente decía, no hubo fraude y que se reconozca la victoria. No. A ver, hay 10 razones, por lo menos, para denunciar este fraude. ¿Por qué decimos que hubo fraude? Uno, la primera razón, hubo un árbitro vendido. Guadalupe Tadei fue juez y parte. Todos sabemos que trabaja para AMLO, ella y toda su familia, es el orgullo de su nepotismo. Sí, es una gran familia, además. Pero lo que hay que decir aquí, y lo denuncio con todas sus letras, el presidente, o el pseudo presidente, porque para mí dejó de ser presidente, por sus violaciones a la Constitución y a la ley, ha hecho apología de la violencia, y eso es un delito, por lo cual debería de ser destituido. Empezando por ahí, tiene que haber una destitución de Guadalupe Tadei, tiene que haber un proceso, y si se investiga y se prueba que ella fue la operadora del fraude, el autor intelectual es Andrés Manuel, una funcionaria del INE, ya salió también en otro video a decir, sí se cayó el sistema, y que ella tenía que subir 2 actas, y no pudo, porque tiraron el sistema, y no las pudo subir, y cuando ya abrieron el sistema, las quiso subir, sorpresa, ya habían puesto otras 2 actas. Distintas a las que ella no las subió. Sí, claro. Entonces, eso es lo que está diciendo Guillermo Jara. Hubo falsificación de actas. Luego, el presidente instaló 1.700 mapacheras en todo el país y le dio un presupuesto de 21.000 millones de pesos, aumentando la deuda externa a cifras históricas para comprar votos a 500, a 1.000 pesos, hasta 2.300 pesos. Tenemos videos, evidencias, con sus 26.000 cuervos de la nación, con su chalequito guinda. Eso es ilegal, eso hace inequitativa. Nada, por eso debe anularse. Esa es la segunda razón. ¿Sí? No hubo piso parejo. La tercera razón, inflaron el padrón electoral en casi 7 millones de personas en comparación a las cifras de CONAPO, del Consejo Nacional de Población, de cuántos son los mexicanos mayores de 18 años. Sí, había poblaciones con 69.000 habitantes, en donde, incluidos niños, por supuesto, en donde habían votado 160.000 más. Y hubo clonación de tarjetas de elector. Esto es un fraude imputable a Guadalupe Tadei, como presidente del INE, y al director del Registro Nacional de Electores, que no sé su nombre, le dieron credenciales de elector a migrantes haitianos, venezolanos y colombianos, mientras AMLO les dio tarjetas de bienestar para comprar su voto. Un amigo de todas las confianzas, además conoce muy bien todo el sistema político, dice que fue a votar y vio a varios de sus familiares ya muertos ahí en el padrón. Entonces, no depuraron el padrón para usar a los muertos y que estuvieran usando esos lugares los mapaches de Morena. Eso tiene que investigarse. Por lo menos hay la sospecha que hubo 7 millones y eso explica por qué la inflación de votos a Morena y por qué se desinfló Xochitl, porque además hubo una inhibición de votos a ciudadanos. O sea, tenemos la cifra más vergonzosa de votos de mexicanos en el extranjero. Solamente el 20%, 21%, para entender las cifras exactas si quieres. Nunca había habido que se quedara el 80% de los mexicanos que no pudo votar cuando vimos filas enormes en Madrid, en París, en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles. Ahora el INE dice, es que nos sobraron boletas. Sí, caray, eso. No, lo que pasa es que hubo tortuguismo. Por órdenes del presidente AMLO y de Guadalupe Tadei, tuvieron a la gente hasta 8 horas en el sol para que se cansaran y se fueran y no votaran. Entonces, se conculcó el derecho de mexicanos por expresar su voto. Esa es una violación a la Constitución y por cada una de estas razones, por cada una de estas es voto para anular toda la elección, claro, ponerla bajo sospecha. El cuarto, Claudia hizo una campaña anticipada de 3 años, lo cual es una violación a la ley. Tapiza al país con miles de espectaculares financiados con dinero público o con dinero del narco, que no los ha transparentado. Otro motivo por el cual ya año pasado se han nulificado elecciones. Sí, Michoacán y Guerrero. Entonces, quinta razón, se acostaron con el dinosaurio. Entonces, AMLO que se llena la boca acusando al PRIAN y que el PRIAN, qué primoroso acuerdo. Ahí está, con pelos y señales, como el PRI le entregó 5 millones de votos a Claudia. Y solo Teresa Xochitl. ¿Sí? La sexta razón del fraude, se dejaron de instalar 1 de cada 5 casillas por la violencia. El 18%. Se dice que cuando hay inconsistencias en el 20% de las casillas, se debe notificar la elección. Allá van 18%. Y luego tenemos casillas, 1.700 casillas Zapato, donde el crimen organizado, le dio el 100% de los votos a Moreno. Sin ningún otro partido, todo para el vencedor. Y no me digan que eso no es fraude. Y luego tenemos actas que se falsificaron. Entonces, pues hay que ir así. Y luego tenemos que hubo una violencia inusitada en Guerrero, Chiapas, Morelos, por lo cual las elecciones en esas entidades se tienen que cancelar. ¿Por qué? Porque la gente votó con miedo o hubo millones que no pudieron votar. Yo creo que lo más sano sería que estas elecciones se nulificaran y se repitieran. ¿Eso qué ordenaría el tribunal? El tribunal electoral es difícil porque el tribunal... O sea, aquí lo que hay, y esto es lo más grave, ha habido dolo y mala fe por parte del presidente de la República para dar un golpe de Estado, para reventar la democracia mexicana, para reventar el Estado de Derecho y para quitarnos nuestras libertades. Él mismo se incriminó mandando sus 18 iniciativas con las que quiere acabar con el Poder Judicial y quiere dejarnos a los ciudadanos en indefensión quitando la ley de amparo. Entonces, ahí hay perversidad, hay mala fe. El problema no es cuántos votos salieron, sino cómo entraron ahí. ¿Sí? Ha sido la elección más sucia, corrupta y violenta que... Y ya nos tocó vivir, mi estimado Paco. A mí nos tocó vivir el fraude, la caída del sistema del 88. Este es peor todavía, más escandaloso. Y no lo estamos diciendo ahorita expuesto, lo venimos denunciando desde antes.
O sea, hay demasiada evidencia de todo esto que estamos diciendo. Se trató de decir que hubo intervención del crimen organizado en estas elecciones. Pero no el crimen solito, no, el crimen que se da abrazos con Andrés Manuel López Obrador, porque él ha actuado como un criminal. Y luego, pues, ha tenido al embajador más chairo de Estados Unidos, Joaquín Salazar, que no sé si le está viendo la cara de gringo o es socio también del negocio, junto con su jefe, que es Biden, ¿sí? Que ya lo dijo el senador Kennedy, si volteamos un narco de cabeza, se les cae del bolsillo el llaverito de López Obrador, ¿sí? Porque o sea, en esa cama estaba López, estaba Claudia, de un lado el dinosaurio prista y del otro lado el narco. No sé cómo va a ser ese chamaquito que van a hacer. Y cubriéndolos con un cobertor del gobierno de Estados Unidos. Fíjate. Séptimo, y este es muy grave. Se pide votar al 80% de los mexicanos en el extranjero, se hace torturismo para dejarlos horas bajo el sol. La inhibición del voto en territorio nacional y en el extranjero es un delito que debe ser sancionado, que es causa de prisión. Se tiene que investigar quiénes coaccionaron el voto, quiénes suplantaron la personalidad. Se hicieron dos bloques de boletas. Uno que estaba en las casillas y otro que estuvo afuera de las casillas, premarcado por Morena, que días antes se volteó un camión en la carretera con todas las boletas marcadas. Ahí está el video. Vieron en las urnas boletas que no estaban dobladas. ¿Cómo las habían metido si el orificio por el cual tenías que introducirlo? Es el segundo bloque. Es el segundo bloque de boletas. Así es. Y ahora resulta que, AMLO y Guadalupe Tadei ya no imprimieron en los talleres gráficos de La Nación, ¿no? Sino que en las imprentas de sus amigos, ¿sí? Otro causal que debe ser investigado y por el cual se deben anular. La gente me dice, no se va a anular esto. Pobrecito, si no se anula. 8. Manipularon las cifras del control rápido y luego las del PREP y luego las del cómputo final. No checan las cifras, ¿sí? Y esperemos que se haga una compulsa de las actas, una por una. No cuadran, eso es lo que dicen los expertos que han estado revisando. Tener una presidenta espuria y legítima, la debilita, que creo que es lo que quiere AMLO. Tenía una Juanita. Perdieron lo más sagrado, lo más valioso, la confianza, la credibilidad. Ojalá le saliera más barato a AMLO, a Claudia, decir que sobre todo a Claudia, si quiere ser la presidenta, sabe que yo no puedo comerme esta porquería, que se anule y que se repita. Con esa confianza aceptó el reconteo de votos. Sí, pues hay que pasar de lista a la muchachita. O sea, el problema no está en la salida de los votos, está en el cómo entraron. Y en la visión holística, integral, sistémica, que es lo que dijo Murayama. Lo que no se vale es usar medios nobles para fines innobles, que es lo que hacen pederastas. Y lo que está totalmente penado es hacer medios y fines innobles, lo que hace un criminal. Y lo que en esa ventana se metió. Y se está metiendo Claudia. Aguas. Y sorprendió mucho a toda la clase política, a gente de seguridad nacional. De hecho, estaba yo hablando con gente que trabaja en seguridad nacional. Lo mandaron a gente de inteligencia porque venía subiendo